Buenas tardes, mis queridos educandos. Buenas tardes, mi querido profesor. Bienvenidos al maravilloso mundo de las matemáticas. Hoy vamos a trabajar la historia de los números. Voy a partir o me voy a apoyar en un libro. El libro se llama Midiendo nuestro entorno. Es un libro interactivo en el cual la segunda capítulo, se llama Conociendo los números. Entonces vamos a hacer como una reseña histórica de los números. Para comenzar, debemos decir que en la historia de la humanidad el hombre se ha preocupado por medir todo lo que le rodea y cuantificar las cosas. Medimos las horas de trabajo y nos quejamos por el salario tan bajo. Medimos las calorías que comemos y los kilómetros que necesitamos caminar para bajar de peso. En general, la medición es una actividad constante del ser humano. Es ahí donde los números toman relevancia. Necesitamos los números para medir. La creación de los números fue un proceso de abstracción que duró varios milenios. Tengamos en cuenta que si se utilizaban partes del cuerpo humano a materiales degradables, el registro desaparecía. A continuación se realizará una reseña histórica de los sistemas numéricos. Primer registro numérico. El primer registro data de hace de más de 2000 años de antigüedad. Un hueso de peroné de un babuino. Aquí se ve en la figura las muescas que le hacían al hueso para contar. Este hueso tenía 57 muescas. Entonces estamos hablando de alrededor de 20.000 años de antigüedad. Bases de numeración. Nosotros utilizamos el 10 como base de numeración. Utilizábamos los dedos, utilizábamos los falanges. De hecho, fueron las partes del cuerpo humano la primera calculadora que utilizó el hombre. Fueron las manos, los dedos y las demás partes del cuerpo humano. Invención de la escritura. La escritura fue inventada a finales del milenio 4 a.C., 4000 AC en Sumeria, en la antigua Mesopotamia, por el Éufrates y el Tigris. Los primeros registros numéricos datan del 7000 a.C., durante las dinastías egipcias. Entonces podemos decir que fueron los egipcios quienes empezaron a utilizar de una manera más común estos símbolos. Hacia el 4100 hacia el 4000 a.C., la civilización babilónica implementó el sistema de numeración sexagesimal con base 60. Primer recibo de la historia. Alrededor del año 3500 AC en Sumeria se construían cálculos en barro y se introducían en una bolsa de arcilla, como muestran aquí en la imagen. Aquí está la bolsa de arcilla y estos objetos son los cálculos. Cada cálculo o cada cuerpo tenía una cantidad específica. Aquí se ve una fotografía en rayos X, se ve entonces los cálculos que hay dentro de la bolsa. En el año 3300 AC ya se grababan los cálculos por fuera de la bolsa de arcilla. Aquí se muestra una bolsa de arcilla con los cálculos grabados por fuera. Se utilizaba para no tener que romper las bolsas iniciales. Muy bien. Ya para el 3200 empezaron a utilizar las tablillas de arcilla. Aquí podemos ver la representación del número 63. Estos símbolos representan cada uno 10 y este símbolo cada uno representa 1. Entonces sumado simplemente ahí se ve el número 63. Ya para el año 3100 las tablillas sumerias incluían números y pictogramas. Entonces aquí observamos ya una tablilla del año 3100. Observemos acá ya se incluían números y pictogramas. Por ejemplo, este hace referencia a la compraventa de 2 esclavos. Muy bien. Continuamos. Los primeros sistemas numéricos. Más tarde, los griegos sirvieron como nexo transmisor de la cultura hacia los pueblos occidentales. Cogieron de ejemplo la numeración con base de 10 de los egipcios y desarrollaron un sistema numérico por el año 600 AC denominado ático, el cual utilizaba de forma literal letras del alfabeto como símbolos para representar números. Entonces cobra importancia uno de los sistemas más conocidos hoy día y del que más restos queda actualmente, el sistema romano. Mucho más sencillo, ya que cada signo o letra se le atribuía una sigla.
una cifra. Ya en el año 570 antes de Cristo, los hindúes crearon un práctico sistema de notación numérica en el que el valor de una cifra era igual a su posición, sembrando las bases del sistema de numeración actual. Los mayas, por su parte, los mayas desarrollaron su sistema numérico entre el 400 y en el 300. Aquí está la representación, un punto representaba 1 y una raya representaba 5. Entonces, por ejemplo, para el número 6 era una raya y un punto, y así sucesivamente. Por ejemplo, el 17 eran 3 rayas y 2 punticos. Los chinos también utilizaron paralelamente su sistema, aunque no fue muy práctico ni utilizado, porque utilizaban muchos símbolos, más de 13 símbolos. Ahora vamos a hablar de nuestro sistema numérico actual. Los árabes mantuvieron contacto con diferentes culturas como la hindú, la griega o la egipcia, y a pesar de que el sistema numérico actual se denomine arábigo, este no fue inventado por ellos, sino por los hindúes, pero gracias a la civilización árabe se fue introduciendo lentamente en Europa hasta que reemplazó a los números romanos. Nuestro sistema de numeración actual es el sistema decimal y posicional, nacido en la India en el siglo V a.C. Este sistema recorrió Europa hasta llegar a España en el siglo X, por su entrada por Córdoba. Se dice de él que es posicional, ya que el valor de una cifra depende del lugar que ocupen. También es decimal, dado que 10 unidades de un determinado orden equivalen a una unidad de orden superior. Lo podemos representar con el ábaco. Recuerden, la primera cifra, unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. También se trata de uno de los sistemas más antiguos y básicos, ya que utilizan los dedos de la mano. Este dedo representa el dígito 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Con estos 10 dígitos representamos cualquier cantidad o cualquier número. Por último, los grifos. Los grifos son las formas de los números. Nosotros heredamos o tomamos la forma de los números. Las formas de los números provienen de los árabes y dependen de los números de ángulos. Por ejemplo, el 1, un ángulo, el 2, dos ángulos, el 3, tres ángulos y así sucesivamente, como pueden observar. Observen que algunos se parecen incluso a los que utilizamos actualmente. Para terminar esta reseña histórica, tenemos que hablar del mentor. Tenemos que hablar del que introdujo nuestro sistema. Tenemos que hablar de Abu Abdallah Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Fue el introductor de nuestro sistema hacia el 815 después de Cristo. Espero que me hice entender, mis queridos educandos. Sí.